En primer lugar, quisiéramos agradecer la invitación que nos han realizado Gonzalo, Carlos y Gonzalo y la Real Academia de Bellas Artes. En un día realmente especialmente desagradable para todo el mundo y un poco malo para el mundo de la arquitectura, habida cuenta que tenemos que impartir la conferencia cuando se nos ha ido, yo creo que un gran arquitecto de la arquitectura, uno de los grandes, y sobre todo un gran amigo, además de vecino. Con lo cual es un día en el que intentaremos sobrellevar, como a él le hubiera gustado probablemente un día como hoy, sobrellevar la situación hablando de arquitectura. Sara y yo vamos a intentar hacer una charla a capela, 2 y 2, y le comentaba yo a Gonzalo que las reflexiones en torno al patrimonio siempre son un motivo de actualización. Siempre toca como hablar del patrimonio entendiéndola casi como las raíces, ¿no? Sobre las que siempre de alguna manera están como de actualidad, pero ahora casi como que se han constituido en un paradigma, yo creo, de la situación más reciente que está aconteciendo en el mundo de la arquitectura, ¿no? El patrimonio, hablar del patrimonio, trabajar sobre el patrimonio tiene esos ingredientes en el que fundamentalmente ahora se revisa como la arquitectura contemporánea desde 3 parámetros, que son los que vamos a esbozar. Le comentábamos a Gonzalo que nuestra intención es hablar vamos a presentar 2 proyectos construidos y dos proyectos en marcha sobre intervención en el patrimonio, pero nuestra idea fundamentalmente era agitar como la cercanía entre la contemporaneidad y la intervención sobre el pasado. Hay 3 puntos que hacen que en la actualidad uno casi como que mira al pasado para proyectar el presente, ¿no? Uno es un término cada vez más en boga, también sobre el que se está escribiendo muchísimo y en el que no solamente miramos la arquitectura y tampoco solo al pasado, sino también miramos la ciudad. Ese concepto, esa idea que ahora agita nuestras cabezas es el concepto de obsolescencia. Es decir, aquello que, habiendo vivido durante un tiempo, habiendo funcionado durante una época, habiendo activado la vida cotidiana sobre un tiempo ya escurrido, ha pasado a no funcionar, es decir, ha pasado a no estar en vivo, en activo, sino realmente a estar en una pasividad como longeva, donde el tiempo se detiene. El concepto de obsolescencia es un término ahora mismo básico para pensar la arquitectura contemporánea. Es decir, trabajar sobre aquello que, dejando de funcionar, por razones económicas o lo que sea, o bien por razones de que han dejado de activarse por la vida cotidiana, han pasado como una vida un poco como estanca. El concepto de obsolescencia va a ser uno de los temas que vamos a tratar casi en el primer paquetito de las obras. El segundo tema tiene que ver con el espacio público. Igual que estaba diciendo que ahora el tema de la obsolescencia es un paradigma para pensar la arquitectura de nueva planta, incluso, un segundo paradigma es el espacio público. Es decir, realmente todo el mundo sabe, es consciente de que realmente aquellos espacios que antes configuraban la vida social, que le daban un poco cuerpo, que mantenían en carga la complicidad entre las personas,
esos espacios públicos han devenido espacios donde cada vez funcionan menos, la gente no se forma ya en esos espacios públicos, incluso llegan a ser espacios de riesgo, por lo cual la arquitectura casi como que se ha rendido al espacio público y ha tendido a hacer una alternativa de espacio público inmersa en el interior de los edificios. Es decir, no hay ninguna contradicción, pero fijaos la gran contrariedad de que ahora mismo cuando uno piensa en un edificio público, piensa a la par en un espacio público para establecer relaciones, complicidades, pactos. Es decir, aquello que realmente la sociedad, el espacio público, ya no se identifica con la sociedad, es decir, ha perdido como su sustancia. La arquitectura pública ha rescatado ese espacio de relaciones, de cruces, de pactos, pero dentro de los edificios públicos. Es decir, una vez más, la arquitectura ha tenido que dar más por menos. Ha tenido que suplir ese programa que antes te daba la ciudad, en las plazas, en las calles, y que ya no identifica realmente a la población. Y lo ha tenido que suplir metiéndolo dentro de los edificios, ¿no? Hablando del patrimonio, se nos ofrece una gran oportunidad, sobre todo porque el entender que el espacio público, cuando se habla de patrimonio, siempre es un espacio que se da o que se conjuga, que se negocia entre edificios que ya existen del pasado. Significa que el espacio intermedio, justo el edificio, el espacio que sirve para establecer esas complicidades, el patrimonio te lo da. Es decir, no hay tanto unos espacios claros que sirvieran para la relación pública, sino que es en base a los restos que quedan entre un edificio y otro, entre lo que era un poco la configuración urbana que ha quedado completamente, digámoslo así, como deshecha o incompleta, y con el paso del tiempo, básicamente ha sido en esa negociación entre arquitectura y espacio libre donde el patrimonio entiende que podría restablecerse como esa especie de unidad perdida entre población, vida cotidiana y espacio. Es decir, realmente de lo que estamos planteando es que, en efecto, si la modernidad se pensaba de alguna manera en base a, como si dijéramos, la soberanía del edificio, la soberanía del objeto. Es decir, la modernidad no se pensaba, digamos, en esta negociación con el pasado. No pensaba tampoco que una obra fuera el resultado de hacer muchos pedazos o encontrarte con cosas que ya existen, ¿no? La modernidad inventaba objetos. Realmente sus grandes puntos de pensamiento estaban realmente en esa especie como de mandato que el objeto arquitectónico daba a la sociedad y explicaba cuál era el progreso, ¿no? Es decir, esa soberanía en el proyecto contemporáneo también se ha perdido. Y claro, se produce un cierto solape cuando uno piensa o explica lo que es el patrimonio entre esa pérdida de soberanía en la actualidad y pérdida de soberanía cuando uno explica el patrimonio, cuando uno identifica qué cosas pueden ser patrimoniales, ¿no? El tercer aspecto, y también tiene como ese marco paradigmático, en la actualidad, y asimismo antimoderno, es, nosotros lo vivimos cada día un poco en ese trabajo continuo con la realidad, es que la arquitectura contemporánea, la moderna, siempre iba del modelo a la realidad. Es decir, pensaban en base a no solamente ya objetos soberanos y tal, sino en máquinas, si pudiéramos llamarlo así. Bueno, configuraba un progreso a través de las maquetas o lo que sea, pero realmente eran siempre modelos en un supuesto de que llegaran a ser realidad. La reflexión sobre la intervención en el patrimonio es al revés. Se va de la realidad hacia la realidad. Es decir, cuando uno interviene en el patrimonio, digámoslo así, como que no hay un modelo previo a la intervención. En absoluto. Uno viene, se sumerge en el espacio, toca, refleja, anota texturas, colores, ambientes, dimensiones, que ya son escala 1:1.
Es decir, la intervención en el patrimonio no va nunca del modelo a la realidad, sino que interviene de la realidad y va hacia la realidad. Claro, esto que puede ser una cosa como muy evidente, de pronto lo tienes mucho más claro o se hace como paradigmática, como, sabéis, en base ahora también a uno de los grandes autores sobre la reflexión en torno al arte contemporáneo y también en la arquitectura, que es Olafur Eliasson, habla de que en efecto la arquitectura contemporánea, el arte contemporáneo debería ir casi de la realidad a la realidad. Ahí es cuando dices, ostras, esto es como una figura de lo patrimonial. Y sobre eso vamos a hablar. Es decir, esas tres como apartados nos lo vamos a repartir y yo voy a empezar con el primer paquete. El concepto patrimonial invade o se extiende más allá de lo que es la pieza arquitectónica o incluso la configuración de un determinado espacio público abierto. La palabra esta de patrimonio expandido, como sabéis, es una palabra rescatada, más bien robada de un término bastante clásico que hace referencia a aquel libro maravilloso de Rosalind Krauss que hablaba del arte expandido, de la cultura expandida, cuando explicaba la arquitectura, la escultura desde la vanguardia hasta nuestros días, ¿no? En sus días, porque ya el libro tiene como 30 años, ¿no? Entendemos como el patrimonio, ese concepto de patrimonio expandido, como algo que debe efectivamente extenderse su consideración más allá de la pieza arquitectónica del pasado o más allá de determinado espacio público histórico. Empecemos como desde lo más chocante y vayamos en la charla hacia lo más del pasado. Esto es una pieza de Rauschenberg, Robert Rauschenberg. En la pieza de Robert Rauschenberg hay, como todas las piezas, en efecto, están obsoletas, proceden de contextos diferentes, están articuladas, están armadas, casi en una máquina imposible, con materialidades distintas, texturas distintas, cualidades muy diferentes. Todas están articuladas. De alguna manera, Rauschenberg, que fue uno de los artistas que se encargó desde Estados Unidos no en rescatar, sino en sepultar el arte de las vanguardias en Europa después de la Segunda Guerra, es decir, reinventando lo que era la escultura y arte y la pintura contemporánea, daba como a sus piezas, a toda esa especie de collage de piezas de diferente procedencia, de heterogéneas cualidades, materialidades, texturas y colores, les daba como una segunda oportunidad. Es decir, las cosas ya han perdido su vida, incluso su identidad, su genética, y se ven como recompuestas en una especie como de cuadro imposible. Pero se les da como eso, como una segunda vida. Rauschenberg es una figura que, siendo extraordinariamente vanguardista, yo creo que insuperado en muchos de sus aspectos hasta nuestros días, en la cultura y la pintura contemporánea, Rauschenberg entendió, en efecto, después de ese momento que también sirve como paisaje de fondo por todo lo que está ocurriendo en nuestros días, sirvió un poco para salvar como la sequedad después de la Segunda Guerra Mundial, mirando un poco hacia Europa. Es decir, Europa estaba absolutamente devastada, no más vale, nadie pensaba realmente, en base a sus grandes pensadores, que habían sido casi todos fallecidos, o habían todos casi emigrados a Estados Unidos. Sin embargo, desde Estados Unidos se vio la posibilidad como de pensar desde la precariedad, la ausencia, el no valor, el rescate de las cosas, dándoles como una unidad imposible, pero en el fondo era una unidad, como una segunda vida a las cosas que él iba rescatando en los cubos de basura en Nueva York, en fin. Este proyecto esto es una gran ciudad. Creo que ayer, si no me equivoco mal, nuestro gran compañero y extraordinario profesor, Javier Ruiz Cabrero, contó algo de Córdoba. Esto es la manzana de San Pablo. Esto es Córdoba, por tanto, y este gran bicho, enorme bicho de aquí, es un enorme bloque de ciudad casi como compacta,
en el que se cocina como en base a cómo se han hecho gran parte de nuestras ciudades, ¿no?, en el mundo histórico. Es decir, el concurso consistía en la ordenación de todo este vacío que va dando a un sitio y otro. Este es el convento de San Pablo, la manzana se llama así, manzana de San Pablo. Aquí hay un pequeño solar que luego le comentaremos. Aquí hay otro palacio. Aquí está el Palacio Oribe. Aquí hay un antiguo corral de comedias, etcétera, que, bueno, pues está construido con pequeñas casas. Pero aquí abajo, por encima de todo eso, aquí hay una enorme espina, que era la espina del circo romano, que estructuraba como toda esa ciudad del espectáculo de la Córdoba romana. El proyecto, en su primer apartado, deslindado del segundo, que era la construcción de la Fundación de Arquitectura Contemporánea, que iba a ir aquí, consistía en la ordenación de todo el interior, dando unas dignas como accesos a la ciudad exterior, a partir de una serie de puertas o en contacto con algunas piezas emblemáticas, como el Palacio de Oribe, o bien todo el caserío de la ciudad histórica en esta zona de aquí, saliendo hacia otra de las calles perimetrales y, cómo no, resolviendo la pieza de la Fundación de Arquitectura Contemporánea que se va a ubicar aquí. El proyecto, ahí lo ven con mayor nitidez, y a la inversa, justo a la imagen contraria, está enmarcado por un templo romano, por la propia ciudad, por esas grandes naves, ¿no?, que casi como estructuran como todo el espacio interior de los antiguos conventos, los compases, los grandes patios de naranjos, etcétera, pero en una situación un poco como bastante inconexa, de difícil lectura, y parecía, en las bases del concurso se nos comentaba así, con unas últimas actuaciones no del todo muy coherentes o no muy claras, ¿no? El proyecto consistía, en el concurso, en la ordenación de todo, hacer todo de alguna manera visitable para la ciudad y ordenable, teniendo también como uno de los objetivos del concurso rescatar y visionar, interpretar, poner un poco en relación física al visitante con uno de los pocos restos de la antigua espina del circo romano que se encuentra en este solar de aquí. Analizando un poco la zona de la manzana, esto es Córdoba, esto es la manzana de San Pablo. Habíamos percibido que había siempre como unos accesos de difícil como catalogación urbana y arquitectónica, que eran como casas, espacios públicos, edificios, que eran como charnelas entre el espacio exterior y el espacio interior. Aquí había, en el propio solar de la futura Fundación de Arquitectura, era un emplazamiento. Aquí había otro de esos emplazamientos, puertas, ciudad, edificio, y los posibles recorridos que ya planteábamos para registrar e interpretar todos los restos históricos del interior y hacerlos visitables para los ciudadanos. El proyecto tenía como muchos apartados, el concurso tenía muchos apartados, la FACO, restaurar el acceso al patio del convento, aquí ven la iglesia, la nave, permitir un acceso y una lectura a través de los restos arqueológicos que van un poco apareciendo hasta ahora, por toda la cota cero del plano de andadura del espacio vacío, un poco la visita a una de las piezas contemporáneas, digamos así, intervenidas, ¿no?, que es la sala de exposiciones de Paco Gómez, o bien el centro de interpretación, aquí de todo el conjunto, que es justamente en el vértice con el Palacio de Oribe, que es este palacio de aquí, ¿de acuerdo?, y saliendo por otra serie de puertas, edificios, casas hacia el exterior, merced a otro de los recorridos, ¿no? El proyecto, por tanto, también la ambición un poco del concurso era así, tal como se cuenta en ese elenco de actuaciones. Y nosotros comenzamos pues sencillamente dando vida a lo que aquello pues había perdido un poco como su
bueno, pues su urbanicidad o su propia viveza, ¿no? Es decir, sencillamente activados como los suelos para que siguieran teniendo verde, que ya no lo tenían, que estaban absolutamente descarnados, era todo tierra, los muros rescatándolos, sencillamente dándoles como esa especie como de passepartout a la vegetación que allí existía, incorporando pequeñas piezas que fueran como acodalando, acompañándote en el paseo, esta es en la parte de aquí, o bien cediendo, rescatando planos de suelo que ahora mismo completamente perdidos se dan allí, ¿no? En Córdoba y que son como de todo, por todo bien experimentados, ¿no? Ese chino gordo, drenante, en el que los naranjos salen con una fuerza tremenda, ¿no? Llueva lo que llueva, realmente esto siempre está seco, y luego, evidentemente, esas piedras, ¿no? De lascas, de pizarra, brillando, bueno, pues, y la arquitectura presentándose un poco a merced también de ese suelo de tránsitos, ¿no? Esta es la parte esta de aquí. Ya en el interior, la conjugación, un poco con las medianeras existentes, hay toda una serie de servidumbres, ¿no? Que dan al espacio interior y que ahora van a ser casi como telones de teatro para visitar esta especie como de vacío, ¿no? Nos parecía que no había nada mejor quizás que sencillamente limpiarlas, exponer como esa limpieza o claridad de la volumetría e ir pasando entre un resto y otro, entre una pieza, una medianera y otra, y sencillamente casi como ordenando y haciendo que la vegetación, casi como esa realidad, vaya casi floreciendo a pie un poco de cada estación, ¿no? En la época ahora ya pronto estará así, o estaría así, pero bueno, pues en invierno estaría todo mucho más mojado, más seco quizás, ¿no? Con otro color, etcétera. En el Palacio Oribe intentábamos hacer casi como una pieza de dintel enorme, donde el edificio estaba como por aquí, que sirviera un poco al tránsito, al acceso interior de la manzana, por aquí, ¿de acuerdo? Y haciendo, bueno, que casi como ese edificio sombra, casi dintel, casi acariciara casi el Palacio de Oribe, que está aquí, y que, bueno, sirviera un poco casi como una puerta, así como medio cerrada o medio abierta, medio entreabierta hacia el interior. Este era casi como el complejo de todas las intervenciones, eran todos unos suelos que se iluminaban en base a una serie de piezas que dejaban la luz entre llaga y llaga de algunas piezas de pizarra, de piedra, y que iban marcando los recorridos y la interpretación de los restos, ¿no? Por aquí, o desde el arranque del Palacio de Interpretación, y la conexión con la Fundación de Arquitectura Contemporánea, que es lo que les voy a contar. En el fondo, el edificio de aquí surge justamente de ese entendimiento como de inundación o como de creación de ambiente del patrimonio. Es decir, el edificio arranca desde la ocultación, desde la captura, desde los restos de la espina del circo romano, como decía, que está justamente en este punto, solo existe al parecer ese resto, porque tampoco se ha podido excavar debajo de las casas, etcétera, no se ve exactamente su trayectoria, se ve más o menos cuál podría ser, y a partir de esa cota, de la cota un poco de arranque, si mal no recuerdo era como la cota menos 7 metros o una cosa así, incluso menos 8 metros, hacer que el edificio casi como se proyectara como casi al revés. Normalmente uno piensa, no diré desde arriba los edificios, pero sí con una cierta tendencia a entenderlos como un objeto exento, que uno lo va modelando, el espacio lo va excavando, en fin, allá cada cual, ¿no? Así como lo vaya originando en su cabeza, pero normalmente es difícil pensar que un edificio se genera a la cota menos 8 hasta que florece, ¿no? En fin, hay ejemplos muy clásicos, muy modernos, ¿no? De Silkeborg, de Hudson, etcétera. Pero realmente aquí la historia era bastante diferente. El edificio, por anticiparles, es un edificio que pierde su lenguaje, que no tiene ventanas, que no tiene puerta o que todo es una puerta. En esa reunión con la ciudad existente, por aquí y por aquí, está ahí metida entre casi como si fuera un libro, en el libro de la ciudad, de un libro, otro libro, es decir, una casa, otra casa, etcétera, está metida por ahí y realmente está como encajada, ¿no? Y por detrás, pues el edificio sale o desemboca hacia el interior, sirviendo de puerta a todo el parque, ¿no? A toda la manzana interior de San Pablo. Realmente el proyecto es este de aquí, es decir, el plano horizontal está a la mitad,
corta, cizalla completamente el edificio. Los restos están aquí, metidos en esa especie como de frigorífico del tiempo, de cápsula del tiempo. Y por tanto son como hay que pensarlo en dos mitades. Es decir, a partir de aquí, la otra que no se ve, que es la que va a ir apareciendo. Esta es la cota más inferior y el edificio va creciendo hacia arriba. Claro, en el fondo, cuando tienes como este pariente dentro de tu edificio, todo se vuelve como áspero, seco, como precario. Es decir, en el fondo no te dan ganas, ¿no?, de hacer arquitectura, y mucho menos lenguaje o acabar las cosas, ¿no? Por principio, la espina del circo da como las pautas, ¿no?, con ese suelo vasto, casi como ya ajado, probablemente reciclado, y que va intentando, como todo ese espacio, ir saliendo, ir como prosperando, generándose en vertical. Aquí está la cota de la calle, en este nivel que se ve por aquí, que es sencillamente la cota de la calle, de acceso a la calle principal, es decir, la cota del interior de la manzana de San Pablo está aquí, con lo cual realmente el edificio negocia varias cotas, se ve la obligación de ceder el espacio público, de pactar con la gente, que sea un edificio, pues como se ve ahora el patrimonio normalmente. Una de las cosas más bonitas del patrimonio del pasado es que es generosamente abierto. Es decir, a menos que uno entre en un edificio que está clausurado por lo que sea, o incluso está abierto, es decir, realmente pagas tu entrada. Es decir, esa apertura hace que todo el edificio pues no tiene puertas, es decir, está completamente taladrado, porque entendíamos que efectivamente este resto en algún día fue exterior y así debería seguir siendo. Es decir, el edificio tiene como dos partes, por tanto, esta especie como de mitad y la otra mitad, ¿no? Y todo el espacio público está por aquí intentando, bueno, pues no poner ningún límite al visionado de la ciudad, vamos, de la espina del circo, y no poner ningún límite para que el aire pase, la gente pase, las estaciones pasen, las luces, las sombras, los gritos, los sonidos. Hacia arriba, desde esta cota inferior, desde una primera sala de seminarios, está el salón de actos, se ve un poco toda la excavación proyectada hacia abajo, y por aquí ver un poco, bueno, pues cómo va prosperando hasta llegar a un nivel más superior, el del bar, el contacto con la ciudad, que está por aquí, y la manzana de San Pablo, que se conecta merced a esta rampa, ¿vale? Y aquí se queda abajo como ese espacio abierto del bar. Más arriba hemos perdido como ese vestíbulo urbano, que es este de aquí, completamente abierto. Se puede también cerrar, pero solamente, digámoslo así, como cerrar de una forma de seguridad, no climáticamente ni mucho menos, sino para hacer que realmente esto sea un espacio convocado para exposiciones al aire libre o lo que sea. Y decía, más arriba, el espacio sigue taladrando, si realmente toda la atmósfera esa que había en la ruina sigue de alguna manera haciendo que el edificio no se cierre, se quede como semiabierto, semicerrado, abierto, cerrado, salas de trabajo, y haciendo que el edificio todo sea como muy poroso, ese límite casi, hasta llegar al final. Es decir, el final es culminar como cerrarlo, que no se cierra en el fondo del edificio. Aquí está la sala del consejo, las secretarías, las zonas de los office, salas de trabajo, seguridad, salas de trabajo y este patio abierto hacia el exterior. Esta es la sección transversal a la anterior, es decir, se ve el acceso a la calle en horizontal, se ve el acceso visualmente a las ruinas y también un poco como el aire todo sube y taladra, en fin, haciendo que el edificio efectivamente atesora como esa espina de la ruina que está como por aquí, en esa otra atmósfera. Aquí ven las dos secciones como contrapuestas, ¿no?, a diferente escala, y el esquema de lo que es el edificio. Es decir, realmente es un edificio muy poroso, casi como imbuido de esa especie de patrimonio que te ha tirado como su madera a entender el tiempo, ¿no? Es casi como la erosión. El edificio es un edificio donde la fachada está completamente taladrada, es un edificio de hormigón blanco, moldeado, y claro, pues es un edificio básicamente para que se transforme con cada estación del año, con cada momento, con cada hora,
con cada ruido, con cada conversación. Es un edificio abierto, es decir, es un vestíbulo, así se llamaba el lema del concurso, vestíbulo urbano, completamente ofrecido a la ciudad, ¿no? El edificio en su precariedad, pues claro, te daba a entender que eso, ¿no? Que era algo que era como la lectura de todo el pasado. Solamente estaba negociado con dos materiales, el vidrio y el hormigón, y ahora, claro, todo lo que ocurre en instalaciones estaba siempre entre doble capa, dos láminas de hormigón, por ahí va conduciendo por todas las radiaciones, los aislamientos y todas las carpinterías para asumir que no hubiera un solo marco, es decir, que fuera lo más exterior posible, que el aire casi como que la luz un poco deshiciera, como se hace la arquitectura del pasado, ¿no? Claro, ahí el agente del tiempo hace que las cosas pierdan como sus molduras, sus cornisas, los acabados, ¿no? Y todo el edificio realmente es como una especie como de esqueleto armado en hormigón, pero realmente no tiene más, ¿no? Ven las secciones, los cerramientos están como, eso, están un poco retrasados, están como más atrás, y todo esto para que realmente hacer como solamente un hueso, un esqueleto que se llena de vida, en este caso vegetal. Arriba del todo, bueno, ven aquí la sección, arriba del todo el edificio es completamente aéreo, pasa el aire, el viento, aquí sí se hace más hermético, en la sala del consejo, y se visiona un poco toda la manzana al interior de San Pablo. Este es el motivo original de todo el edificio, casi se empieza por los pies y acaba en esa culminación de, bueno, pues Isa un poco saboreando un rosal, ¿no? Bien. El edificio que viene ahora es una obra que está prácticamente terminada. Arranca con el segundo tema que les anticipábamos. Gran parte de la arquitectura contemporánea, ahora, incluso los intérpretes del arte contemporáneo también, entienden que pasó un poco como el momento ese de que el objeto era una cosa que te colocabas, el objeto de arte y también la arquitectura, te colocabas enfrente de él y casi lo examinabas, ¿no? De un modo casi también dictatorial, es decir, lo veías, lo interpretabas y contaba qué te parecía. Evidentemente la arquitectura era siempre mucho más, ha sido siempre mucho más, ¿no? Te metías dentro, pero de alguna manera siempre por encima de todo estaba como la soberanía del objeto, es decir, o la soberanía, el mandato del espacio. Es decir, por mucha experiencia, esa especie como de espacio practicado que tenían las vanguardias, en algunos de sus autores, en otros no, eso hay que reconocerlo, ¿no? No Mies, desde luego, sí Le Corbusier, sí Álvaro Aalto, no Richard Noether, es decir, realmente siempre ha habido como esa especie como de toma y daca, de lucha, desequilibrada a veces entre un entendimiento del espacio, un entendimiento del objeto y otro, pero en efecto, todos entendían que existía una cierta, eso sí, había una cierta, digámoslo así, como acuerdo universal en la modernidad de que era el mandato del objeto, el mandato del edificio el que organizaba la vida de los edificios. Cuando uno experimenta el patrimonio, es decir, los restos patrimoniales, la arquitectura del pasado, lo que se encuentra es otra cosa. Estas son como las piececitas estas maravillosas de Morandi, como saben, no ocupan más en su dimensión que la pantalla, lo cual tienen ese formato, lo cual les hace todavía como más, así como más apocadas, como más nobles, como más objeto de joyería, ¿no? Son frascos que él pintaba a 1:1, casi como del tamaño de estas botellas de plástico, no de plástico, pero que siempre estaban como ensambladas, o mejor, reunidas, en un conjunto en el que las cosas se ponían de acuerdo más por la proximidad o por el desencaje, se ponían de acuerdo porque estaban todas como un poco arracimadas, ¿no? Pero no porque hubiera una ley que las, digámoslo así, las comprendiera a todas. Es decir, no, individualmente cada una cuenta una historia, pero realmente todas juntitas, siendo diferentes, cuentan algo, ¿no? La composición de estas piezas, estos cuadritos de Morandi, sirve mucho para explicar el proyecto que viene. Es
decir, cuando uno trabaja sobre el patrimonio, uno se encuentra determinadas piezas con las que tienes que negociar porque están allí. Pero realmente otras te las tienes que realmente, no decir inventar, pero sí tienes que ensamblarlas. Tienes que, una palabra clásica que utilizamos en arquitectura, tienes que articularlas con lo que ya existe, con lo que ya preexiste. Es decir, hay un texto que ya está allí real, pero hay otro que tú tienes que incorporar. En el fondo, el ensamblaje de un cuadro de Morandi se parece mucho a la intervención en el patrimonio algunas de las veces. Es decir, tienes que respetar determinado volumen de arquitectura que hay allí y tú tienes que moverte casi como driblando una pieza y otra, colocándote en medio, intentando casi sacar el máximo provecho de una y de otra y a pesar de todo intentar que todo sea como un conjunto. Es decir, la composición de Morandi como figura para el patrimonio es doblemente fructífera. Primero, porque no hay un objeto. Es decir, hay una especie como de acuerdo de objetos. Es decir, la soberanía moderna, esa vanguardista, no ya del objeto blanco, sino del objeto esculpido y tal, se ha perdido. Hay varios objetos. Y también la otra, lo interesante de este ensamblaje de piezas, es que si fueran espacios, uno estaría como animado a ver qué ocurre en el interior de cada una de ellas. El proyecto del Teatro Ramos Carrión y el Palacio de Congresos es como un ensamblaje, como una reunión de botellas. De Zamora, ¿he dicho? De Zamora es como una reunión de piezas como de objetos de Morandi. Es decir, en el fondo, bueno, esta es una ciudad que está siendo famosa. Pues, bueno, aquí ven el edificio de Emilio y Luis, por aquí ven otra magnífica pieza, por aquí ven el museo recién, es decir, con lo cual se incorporan como a ese bodegón complejo de la historia de la ciudad de Zamora, es una ciudad netamente medieval, de casco medieval, besado o acariciado por el río Duero que está a sus pies, ¿no? Aquí, como sabéis, la ciudad es mucho más alta, se ven los farallones, ¿no?, de las murallas históricas, aquí linda con parte de nuestro edificio, y hace que, en el fondo, como esta especie como de bodegón ya lleno de piezas, incluso en nuestro edificio, claro, tenía que ensamblarse con cosas que debían de ser protegidas, es decir, botellas que ya estaban allí. Una de ellas era el vestíbulo principal, que existía desde principios desde finales del 19, principios del 20, luego era la forma de la sala, el stage, la sala para el público, y luego una serie de botellas, ¿no?, que tenían que incorporar todo el programa, obviamente de un edificio, bueno, que está proyectado para ópera, con lo cual esto tiene aproximadamente 25 metros, etcétera, etcétera. Una parte de conservatorio, de ensayos, una plaza pública, que es la que da al Duero, y que se apoya sobre una parte de ciudad romana, de muralla romana, que llega hasta aquí, y una parte de muralla contemporánea, más reciente, más relativamente reciente, que bordea como toda la calle lateral, para salir a una plaza delantera, y al final a la plaza principal. Aquí ven el parador, del siglo XVI-XVII, otra pieza enorme, es decir, que un poco se negocian como el espacio público. El edificio, para nosotros, era la oportunidad de poner un poco en práctica esto. Es decir, intentar, efectivamente, preguntarse cómo compensar esa carencia del espacio público que actualmente la ciudad contemporánea no te da. Es decir, está ahí, la ciudad contemporánea, diseñamos los espacios públicos, pero realmente como que no llegan nunca, no a entrar en carga, pero no a producir aquella afección, ¿no?, que antiguamente el espacio público provocaba a través de la vida cotidiana en sus ciudadanos. Es decir, realmente ahora el espacio público, apenas en fiestas y de una manera muy reglada, apenas, decía, funciona como uno espera de ese espacio público. Por tanto, la oportunidad era importante. Para nosotros el tema sería, o era en este proyecto, ¿cuál es la forma que tiene que tener el encuentro? Es decir, ¿cómo proyectar aquello que no tiene tanto como un objeto? Es decir, no hay un objeto que lo defina,
Es decir, el espacio no está definido tanto por un objeto, sino realmente por el encuentro, la complicidad, el cruce, la coincidencia entre las personas. Claro, el patrimonio te lo ponía un poco en bandeja. Es decir, tú tenías esta pieza de aquí, que era la plaza trasera, que da al Duero, tenías que mantener estas dos piezas, tenías este edificio de vivienda del 19 que acodalaba como toda la esquina de la manzana, luego tenías este callejón que daba a la plaza y que lindaba con todo el parador del 16. Claro, todo eso hacía que, bueno, pues realmente el proyecto debía consistir, en todo caso, conectar una calle lateral con el vestíbulo de entrada, esta plaza pequeñita, y luego salir a la gran espacio público de la ciudad. Pero claro, ¿cómo producir como que todo ese tránsito fuera realmente el espacio del edificio? En el fondo teníamos como una primera botella, que era como ese basamento amurallado, teníamos la otra, que era el edificio de viviendas, que un poco coloca en su sitio a los restos antiguos del edificio que está aquí, el vestíbulo principal, y luego al stage, a la sala principal, a la sala del público, que está por aquí. El resto eran botellas que para nosotros tenían que ser encajadas allí. Y ahora el espacio, más allá del programa que cada una de estas grandes piezas encierra, las salas de ensayos y la tramoya y todo eso, pues realmente lo que tenía que hacer era casi como rendirse a los pies de ese encuentro. Intentar que esta es una de las puertas principales, hay otra detrás que sale a la plaza y hay otra, obviamente, en la parte principal del edificio, histórica, que es esta de aquí. Con lo cual, el edificio se convierte en una especie como de cruce de camino. Es decir, hay un cruce por aquí, hay un cruce por aquí y hay un cruce por aquí. Es decir, realmente, en esa especie como de cosa así como atada, como de nudo, hecho a tres caras, el edificio se resuelve. La forma del espacio, ¿cuál es la forma del encuentro? Ya con esto casi como, bueno, voy a intentar también contar, pero esto no lo puedo dejar de contar, claro, porque no lo podemos dejar de contar, porque también es otra pieza de arte como absolutamente paradigmática, ¿no? Para pensar lo que pasa cuando se interviene en el patrimonio. Es decir, tú tienes que trabajar con cosas que realmente te vienen como dadas, y realmente averiguar un poco el espacio para el público es fruto de una serie de inclemencias, exigencias funcionales, programáticas, y tú habilitas como ese espacio del encuentro, de reunión para las personas, compensando ese espacio que no te da ya la ciudad o el espacio abierto dentro del edificio. Esto es una maravillosa pieza de escultura, es una pieza de Bruce Nauman que se llama El espacio que hay debajo de mi silla. Y realmente no es la silla, sino aquella cosa en la que uno nunca depara, que una cosa tan tonta, pero que nunca uno repara en ella, como es el espacio que hay debajo de un asiento, pudiera tener esta geografía tan divertida. Es decir, realmente uno no piensa en una silla, uno no diseña una silla pensando en el espacio que hay debajo de ella, ¿no? La piensa por otras razones, pero realmente para la arquitectura, aquí para la escultura, sí que habría un campo bastante interesante. Es decir, realmente no pensemos en la soberanía propiamente de la forma de la silla, sino pensemos que a lo mejor es merced, gracias a las cosas que configuran ese programa, a lo mejor el espacio es interesante. Es, como todo, también una figura extraordinariamente pregnante, ¿no? Que se te queda porque da muchas pistas sobre el espacio contemporáneo. Me acuerdo, nos acordamos hace ya un montón de tiempo del panel del concurso, es decir, ese espacio de las sillas era este. Es decir, había un espacio de negociación que tenía que conectar el espacio público con la sala del público, con la calle lateral. Todo ocurría en ese espacio que no tenía una configuración por sí misma, sino que venía dictada por la forma que había que conservar, el pabellón del vestíbulo principal, del Ramas Carrión que había que mantener, y luego en la calle lateral, que realmente así como trapezoidal y que te imponía su propia forma, ¿no? Lo importante para nosotros era producir como ese tránsito, ese recorrido, y ahora dar opciones, ¿no? Que la gente vaya hacia un lado o hacia el otro. Esta es la maqueta del edificio. Aquí se ve la zona del conservatorio, las salas de ensayo, la tramoya, la zona de descanso de actores, la plaza de atrás, el pabellón que se embebe un poco, se sumerge en la calle lateral, el pabellón que sale más pequeñito hacia la plaza intermedia, el que había que mantener, el callejón un poco del parador. Esta es una visión, la contraria,
Es decir, cómo se vacía aquí completamente para un poco hacer como un poro más tranquilo la relación con la ciudad, ¿de acuerdo? Y se van como construyendo esa serie de botellas, una por aquí, otra por aquí, y otra pieza de aquí. Imágenes de ese vestíbulo previo al edificio que había que mantener, que es este de aquí. Este es el parador, el edificio de viviendas de la esquina. Muy bien, el pabellón se retira. La calle, el parador, el callejón, y ahora vamos a dar la vuelta por aquí, creo. Bueno, este es el callejón. De aquí, en estas piezas maravillosas de granito de la zona, pues tienen como aproximadamente 12 centímetros de canto, es decir, es una piedra maravillosa y da directamente al mirador sobre el río Duero. Ya en el edificio en obras, bueno, se ve toda la nave, cada una de las piezas que había que mantener. El edificio de viviendas, la calle lateral que se va a colar por aquí, el callejón por aquí, y todo ese también un poco campo de maniobras que siempre un emplazamiento, un lugar en el centro histórico de una ciudad. Es decir, los arqueólogos 2 años, 3 años, 4 años, muchos años. Esta es la base de la muralla sobre la que el edificio va a encajarse. Este es las viviendas, por allí al fondo, en estos días de invierno del río Duero. Y la ciudad, lamentablemente, o quién sabe, es así. Es decir, realmente veis la muralla, veis gran parte del edificio, pero también veis esto. Es decir, realmente es como una especie como de bodegón lleno de piezas, ¿no? Piezas, pero tienen como una especie como de corte más o menos canónico. Es decir, los pedazos son parecidos. Este pedazo se parece a este pedazo se parece al otro. Es decir, realmente hay como una especie como de reparto, ¿no? De escalas, ¿no? De dimensiones, ¿no? En la obra, claro, lo importante para nosotros era ofrecer ese espacio de relación y complicidad, ¿no? De encuentro. La calle lateral te da acceso por aquí, luego subes por aquí, vas a la plaza trasera del Duero o entras en la sala principal del teatro o bien ya sales por el pabellón pequeñito hacia el exterior, ¿no? Si no quieres acceder al pabellón principal y quieres hacerlo a través de la sala de público. Lo que estaba claro era como la voluntad de hacer que todo el edificio estuviera como hiperconectado, ¿no? Y hacerlo un espacio de tránsito. Ahí veis ya una primera pieza como hincada en la ciudad, con lo cual sirve casi como de un horizonte lateral a las viviendas que se asoman por encima de esta pieza de cubierta, el stage y luego la parte esta del conservatorio. El edificio, claro, va también un poco generándose como le pasa un poquito a la FACO, es decir, realmente a la fundación, es decir, se va generando desde la calle lateral, la cota más baja, uno va subiendo, claro, esta es la cota sencillamente mediante instalaciones y camerinos, ¿vale? Y zona de congresos, seminarios y tal, pero a medida que uno realmente va pasando hacia arriba, te vas encontrando el resto del edificio. Ya conectas con la sala, conectas con el pabellón que da a la calle, o bien conectas con el pabellón que había que mantener y la forma del espacio del público que había también que respetar. Ya a partir de aquí sales a la plaza, etcétera. La plaza se inunda un poco el espacio interior de gran parte de las configuraciones de todos los actores, pero todo la reunión imposible de piezas, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra, y la más importante, que era la que restablece las relaciones, ¿no? Entre las personas, entre la ciudad, que es esta de aquí. Estas son las secciones del edificio, el vestíbulo lateral, el acceso a la cota de asientos, y luego las relaciones con el mirador, el interior de zona de actores, tramoyas, la calle pública, digámoslo así, y los ingredientes. Es decir, un edificio de estos, pues estos son casi más de 8 plantas, con lo cual tienes que intentar que el edificio esté como tan hondo como los arqueólogos te permitan, e intentar como clavarlo, ¿no? Porque realmente el impacto ambiental puede ser importante. Es decir, realmente es un edificio que tiene mucho, bueno, ya lo veis, ¿no? Que si aquí ponen los peines, no sé qué, esto tiene sus 25 metros y no hay quien se los quite. Con lo cual tienes que intentar taladrar el terreno e intentar que no prospere mucho en vertical.
Estas son las otra de las secciones. Se ve el pabellón lateral, que ahora veremos. Bueno, esto es desde el callejón, junto con el parador, que accede a la terraza mirador. Estas son las botellas, ¿no? La definición constructiva, es decir, casi como que, claro, es un tema como para hablarlo otro día, ¿no? Claro, cuando el espacio público se mete dentro de un edificio, es decir, pero meterlo no como un espacio propiamente como subyugado, un poco, digámoslo así, como dictado por el edificio, sino cuando realmente se mete el edificio, el espacio público, dentro de un edificio, es decir, cuando se mete una calle dentro de un edificio, claro, la tectónica se hace como, se vuelve al revés, tienes que pensarla al revés, es decir, lo más ligero, claro, debe estar como dentro, ¿no? Y lo tectónico, ¿dónde debe estar? Porque tampoco queríamos como una arquitectura muy pesada. Entonces, claro, hay como una serie de capas, ¿no? Hasta llegar al interior, que hacen que, arrancando desde el módulo histórico, que es este de aquí, el edificio está lleno como de transparencias, de elementos muy ligeros, que van resolviendo tanto la tectónica, las vigas que van salvando las luces, como los revestimientos, ¿no? Como el cerramiento. Ahí ven un poco el pabellón lateral. Esto es un pequeño box que permite el acceso a la calle lateral y desde aquí conectar a la sala de público. Esta es la pieza que está restaurada, que es el acceso. Por aquí ven todavía el pabellón lateral que hay que finalizar. Bueno, y estas son las sumas de botellas, es decir, aquí hay una, aquí hay otra. Esta es la pieza como, digámoslo así, como que más, claro, ex novo completamente, que lidia entre el 16 y el 19, final del 19, y bueno, toda esta pieza que va dando al mirador hacia el Duero. Ven la colisión de esa arquitectura muy ligera con el cerramiento muy ligero, intentando que realmente esto sea como una calle pública. Este es en el callejón, la zona de actores, la zona de descarga y carga de tramoya. Y un poco el troceo de ese empaquetado, ¿no? De esa especie como de cocina que la ciudad tiene, esas dimensiones, ¿no? Que tienen las cosas de esa ciudad y que tú intentas como negociar o como cocinar con el mismo pesaje, con el mismo peso, ¿no? Y bueno, pues una pieza, otra, etcétera, ¿no? También un poco hundirla en el espacio de la plaza trasera. Estas son algunas vistas del edificio como está ahora. Se ve el ascenso hacia el mirador y el horizonte se corta exactamente donde termina ese mirador, con lo cual subes y no descubres un poco todo lo que ocurre en esa meseta, ¿no? La calle lateral, en la muralla, el edificio ligero que se apoya como en tres piezas, una, dos y esta de tres, y la vivienda que le sirve un poco de cuenco, ¿no? O sea, sirve como aloja como todo ese troceo de elementos, ¿no? Esta es la visión inversa. Se ve el juego, ¿no? Entrar a compartir como ese juego al edificio de viviendas. No es que sea realmente una maravilla, pero no, me parecía importante que esta calle tuviera como ese mismo ingrediente simplemente de una calle bastante transitada en Zamora y que va a permitir el acceso al edificio. Todo esto se abre, es como una especie como de cortina. Aquí hay una enorme puerta, se pliega hacia adentro y da al espacio que vais a ver. Esto es el vestíbulo que se restaura. Es una caja que da completamente al exterior, a la calle. Nos parecía importante. Una de las cosas casi como más chocantes, ¿no? Que siempre nos parecen las ciudades del norte de España y estas del centro, norte-centro, ¿no? Que es que realmente los edificios son como una cosa que es bastante dispar, ¿no? Y que no entendemos en el sur, ¿no? Es decir, que realmente esta maravillosa casa de los Pinelo, abres las puertas y dices, ¡qué maravilla!, ¿no? Cómo se abre el espacio a la calle, ¿no? Luego el edificio se cierra, bien es verdad, pero cuando abres ese portón del compás, de la zona de carruajes, dices, bueno, ¡qué maravilla! Es decir, realmente cedes a la ciudad como una habitación. El edificio, está configurado así, es decir, realmente esto da a la calle. Es decir, este vestíbulo realmente es una caja de cristal detrás de nosotros, como antes veíais en la foto, y realmente todo esto se practica, se abre entero, es decir, está así, durante los actos está completamente cerrado, aquí está propiamente la ciudad, y cuando realmente no hay actos, lo bonito es, pues como hacemos, ¿no? Un poco en las ciudades del sur, ¿no? En las ciudades mediterráneas, ¿no? Hacemos así como el espacio y dice,
a la calle, ¿no? Es decir, realmente este espacio bien está que con una iluminación casi como de eso, ¿no? De mantenimiento, esté como ofreciéndose la ciudad, una ciudad muy cerrada, muy norteña, así, muy agresiva, ¿no? Muy de piedra, una piedra que no es nada bonita, que es muy pesada, muy rugosa, ¿no? Y sin embargo, hacer una arquitectura como más blanda y que realmente desde el exterior de la calle se vea incluso la escena, ¿no? Eso sí, sin actores, o quién sabe, en determinados actos, ¿no? Esta es la parte del ambigú, la planta de arriba de esa pieza restaurada, son como paquetes dentro de la caja, capaz, es decir, aquí está por aquí la mesa del bar, la pieza del ascensor, la escalera, determinadas zonas de instalaciones y operadores de la sala de ensayos, bueno, y ahora veremos el espacio que atesora el edificio, saliendo al público, que es este de aquí, que es la sala. Es decir, la sala está bien hecha también, un poco bien hecha, intencionadamente hecha, no sé si bien mal, pero realmente intencionadamente hecha como de troceos, como de paquetes, ¿no? Y que cortan un poco, no te esperas. Bueno, para nosotros la intención era que uno no esperara que cuando entre en esa ciudad cerrada, cuando descubre un interior, mirar eso que ocurre en nuestras ciudades y que continuamente, ¿no? O sea, uno de los, yo creo que de los mayores espectáculos que tiene la arquitectura sevillana es cuando en Semana Santa abran El Salvador, ¿no? Para que entre un paso, ¿no? Hacer las puertas así, lo ves iluminado y dices, Dios mío, qué belleza, ¿no? Es decir, realmente esto no le llega ni al talón, ¿no? Pero realmente la intención era la misma, es decir, intentar que uno cuando se mete debajo de ese sitio se abre y dice, bueno, qué barbaridad lo que atesoraba este edificio, ¿no? Un poco esta es el pabellón de acceso lateral, desde la calle lateral, de acomodación del exterior de la calle al interior de la sala. Bueno, son cuestiones, esta es realmente el espacio ese de la complicidad, este es el pabellón del que hemos salido, lateralmente, en la calle lateral, esto va a dar por ahí detrás a la Plaza del Duero, por aquí se accede a la sala de asientos, y por aquí se sale al pabellón que va a dar a la calle también, si se quiere. Pero por encima de todo era cómo configurar un espacio que no tuviera como esa sensación de la tectónica habitual. Es decir, no estás pensando exactamente en un espacio para ser mirado desde un solo punto, estás pensando en un espacio para ser atravesado. Es decir, está sencillamente diciendo, bueno, que la gente se encuentre aquí, gente que sale, gente que cruza, gente que va de una calle a la otra y que puede pasar por aquí en medio cuando el edificio esté abierto. Y por tanto, claro, las dimensiones de estos bancos, asientos, quieren ser eso, como una plaza ahí tendida en rampa. Ahora aquí ven la otra escena saliendo al exterior, y bueno, pues todo ese paquete. Le estaba soplando que llevaba ya 1 hora y no me iba a dejar a mí terminar la charla. Perdón. Bueno, creo que tenemos permiso para 1 hora y media máximo, o sea que todavía... Bueno, yo quería seguir con el segundo apartado que ya había anunciado Pepe y en el cual el proyecto de Zamora forma parte, que es el de espacios convocados, la forma del encuentro. Quería seguir con un proyecto que aún es proyecto y esperamos que algún día se pueda construir, que es la hospedería en Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Pero antes hemos querido traer esta imagen, una fotografía de Rudowski en la que podemos ver precisamente bueno, es un zoco árabe en el que vemos realmente todas estas vidas, circunstancias distintas, incluso distintas personas, distintas circunstancias, que al final simplemente con el simple hecho de haber cubierto, prácticamente pues todo se unifica, ¿no? Es capaz de realmente descubrir un espacio que parece como congelado en la fotografía, pero sin embargo todo se ha convertido como homogéneo, ¿no? A pesar de toda la diversidad que encontramos dentro de ella, ¿no? Y algo parecido encontramos cuando, antes de realizar este proyecto en Fregenal de la Sierra, descubrimos pues en una antigua alcazaba, un antiguo castillo árabe, en el cual, curiosamente, pues aparecía una plaza de toros, un mercado, el propio castillo, una iglesia, y bueno, nos sorprendía realmente cómo dentro de tantas cosas tan diversas podían haberse de alguna manera como fundido en una sola, ¿no?
Eso mismo, bueno, precisamente este es el plan, es un poco una imagen aérea del pueblo, en el que vemos esta alcazaba con estas extrañas incrustaciones, pero a su vez, claro, al fin y al cabo era un gran vacío también dentro de toda esta trama, otro poro más, ¿no? Otro grumo más, ¿no? Como por ejemplo o este otro poro, que al fin y al cabo no dejan de ser de unos paisajes interiores, unos jardines de las casas solariegas, ¿no? Que seguramente muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Eso es una imagen de esos jardines interiores, de esos grandes vacíos que encontramos en estas casas, ¿no? Y que realmente pues nos sorprendió y nos cautivó de alguna manera, ¿no? Reconocemos de nuevo la antigua alcazaba, reconocemos las casas solariegas y reconocemos la manzana de intervención, donde teníamos que intervenir para generar una hospedería, ¿no? De 40 habitaciones. La dificultad de este proyecto es que de nuevo nos encontramos con una iglesia del siglo XVII, un antiguo colegio que pertenecía a una manzana de un antiguo colegio de jesuitas, que es esta pieza de aquí, que ahora pasaremos a enseñaros en fotografía, con una pieza de las cocinas y otra casa de otro tiempo donde nació Bravo Murillo. Aquí vamos a mostrar un poco brevemente la realidad histórica en la que nos encontramos, la realidad patrimonial, la que en este punto vemos el antiguo colegio de jesuitas, evidentemente donde realmente aquí vemos como una seriación, donde estaban las antiguas habitaciones, vemos un poco el estado ruinoso, realmente la primera crujía prácticamente ya ha desaparecido, pero que evidentemente pues tratábamos de evidentemente mantener este cuerpo y aprovechar esa seriación pues para introducir precisamente pues las habitaciones, ¿no? Que en un futuro serían del hotel, ¿no? Aquí vemos una imagen de la iglesia, también se encontraba en mal estado, con la torre. Estamos ahora en este punto, en toda la parte trasera, donde nos encontramos las antiguas cocinas, mirando hacia el frente, el estadio de la ciudad, evidentemente del propio pueblo. Ahora miramos hacia atrás e incluso podemos descubrir al final de esta calle ese gran vacío, que aquí un poco se puede atisbar, ese gran vacío que evidentemente estaba lleno de vegetación, que era realmente el patio de toda esta gran manzana. Si nos seguimos en este punto, estamos viendo la parte trasera. Este es uno de la manzana de una casa solariega, pero nos encontramos en este punto pues viendo parte de esta casa que nació en un pasado pues Bravo Murillo, y que es una de las piezas que teníamos que mantener también en nuestra intervención. Una pieza más, una botella más, si nos remitimos un poco a la explicación, como ha explicado Pepe, el proyecto anterior, aquí pasa como algo parecido, ¿no? En el que nos encontramos distintos personajes con momentos muy distintos y que de alguna manera teníamos que aunar con una intervención única. Y de nuevo, pues ya nos encontramos en el punto de partida, que es la pieza fundamental del siglo XVII del antiguo colegio de jesuitas, ¿no? Y una vez ya en el interior, pues descubrimos ese gran vacío que no teníamos más remedio que acordarnos de aquellos jardines maravillosos que una manzana más al lado nos encontramos de las casas solariegas, ¿no? El estado actual un poco de esa planta que mostrábamos, ¿no? Que habíamos visto ya, pero aquí un poco mayor, la pieza de las jesuitas, la iglesia, la parte de las cocinas y la pieza de un tiempo mucho más próximo al nuestro, que igualmente teníamos que mantener. La planta superior, aquí nos encontrábamos un aterrazamiento a distinto nivel, ya que había también una fuerte topografía, un cambio de nivel importante de esta calle que bajaba hasta este punto que sería como el más bajo, y que esa diferencia de cotas se resuelve incluso en el estado previo con esta terraza. El proyecto de alguna manera pretendía con un solo elemento, que aquí un poco vemos en la sección, una única cubierta, volver un poco como a aunar esos distintos tiempos, ¿no? En este nivel más bajo
podemos ver cómo incluso aprovechamos para refragmentar o reconfigurar los cuerpos existentes. Evidentemente, la pieza que más podían albergar o asumir el programa que se nos solicitaba, que eran las habitaciones de la hospedería o del hotel, pues era evidentemente la antigua Casa Bravo Murillo, pero la planta baja del antiguo Colegio de Jesuitas es la que resolvía evidentemente el acceso principal, la recepción. Lo que antiguamente era el refectorio, pues lo convertíamos como una cafetería volcada de nuevo a este gran interior. La iglesia se usaría para sala de eventos y celebraciones, bodas, bautizos. Y la pieza quizás más sufrida es antiguas cocinas, que igualmente reproducíamos un programa, pues evidentemente de cocina, que de alguna manera pues servía de manera directa a las salas de celebraciones o incluso a las propias cocinas. Pero de alguna manera lo que queríamos es que este gran patio sirviera como en el momento de que lo cubríamos, pero en este caso lo seguíamos cubriendo, pero como seguía siendo un espacio exterior, cubierto en sombra, pero era un espacio exterior, no interior, en comparación con el proyecto que hemos visto de Zamora, y queríamos que realmente toda la vida volcara en este lugar, y que incluso las propias funciones, o la unión entre las distintas funciones, no fueran de alguna manera perimetrales, sino que fueran fundamentalmente centrales, y que realmente fuera como una amalgama, un nexo, una articulación que me unía en los diferentes tiempos. Esta es la misma planta, pero con más detalle, que habíamos un poco mencionado antes. La sección, pero ya incluimos aquí una foto de la maqueta en la que vemos cómo esa especie como de telón o cubierta, llamémoslo tamiz, me intenta producir este efecto que hablamos antes de unión de estos distintos tiempos, ¿no? En la planta superior, si ya vemos cómo en este punto pues introducíamos las suites, en este punto, aquí arriba otras habitaciones más, el spa, que de alguna manera esta cota podía mirar por encima de las cubiertas, evidentemente disfrutar del patrimonio circundante y el más próximo evidentemente de la propia iglesia. Aquí lo vemos en la sección, cómo esa cubierta de alguna manera también recoge las distintas cotas o resuelve las distintas uniones con la ciudad. Aquí tenemos una unión más baja, aquí la unión más alta, y cómo a través de estos lucernarios introducíamos como unos puntos de luz en ese patio interior, pero que insisto son patios exteriores, porque incluso era compatible con los propios árboles preexistentes, ¿no? Vemos un poco más detalle esa planta que habíamos ya explicado anteriormente, las habitaciones, las suites, el spa y este mundo de cubiertas que veremos en una imagen posterior. Aquí de alguna manera vemos un poco el espacio ya reunido. Podemos ver la iglesia, aquí un poco ya llegando a la entrada de la antigua pieza de los jesuitas, la vegetación que crece, la lluvia cae, pero sin embargo, bueno, pues la gente puede atravesar de un sitio a otro y generando un espacio también abierto a la ciudad, no solamente cerrado entre patrimonio, pero también abierto para el uso de las posibles personas, para la cafetería, etcétera. Vemos un poco esta sección con la complejidad de la rehabilitación de la propia iglesia, que bueno, no vamos ahora a detenernos, y la imagen un poco del proyecto propuesto. Vemos aquí la pieza de los jesuitas, la iglesia, el spa, las suites y el mundo de las cubiertas que encierran todo ese mundo interior. Una imagen, de nuevo, en la que realmente nos interesaba seguir manteniendo la textura de lo antiguo, del patrimonio, de lo viejo, y realmente simplemente esta sombra o esta mise en sombra era el que de alguna manera daba unión o unía todos estos diferentes espacios, circunstancias, distintos tiempos, frente a simplemente cubrirlo con este elemento. Es decir, la luz o el ambiente es el que pretendía aunar todos estos restos o estos elementos patrimoniales que queríamos conservar y activar con el nuevo programa. Un poco la imagen desde el spa hacia el patrimonio circundante, la iglesia propia y nuestra cubierta por debajo,
y una foto con la que termina este proyecto. Para terminar, los poco tiempo que tenemos, quería traer como el tercer apartado y último, que ya Pepe había esbozado al inicio de la charla, que es patrimonio, realidad y modelo. Lo vuelvo a recordar brevemente, en el que de alguna manera pues comentábamos, ¿no?, que la modernidad realmente siempre uno a la hora de hacer el proyecto siempre partía como de un modelo, de una imagen, de un proyecto preconcebido al que al final tras la construcción pues llegabas a la realidad, ¿no? Y sin embargo cuando actuamos sobre el patrimonio queremos o entiendo que es más fácil partir de una realidad a escala 1:1 para después llegar a otra realidad, ¿no? Enunciábamos un artista contemporáneo que es Olafur Eliasson, en el que aquí traigo una imagen de una instalación suya en la que, bueno, esta instalación sobre una de las salas del museo de Peter Zumthor, en el que de alguna manera pues quiere beber de la realidad donde se va a instalar para de alguna manera proponer un proyecto, una instalación que se alimenta de esa realidad existente, ¿no? En este caso pues una sala del museo inundada con fluido que bueno, simplemente pues con distintas densidades que el mismo va moviéndose, pero simplemente por el propio cambio de densidad, por el cambio de temperatura, por el cambio de luz, con el cambio, pues la obra termina estando viva, pero alimentada evidentemente del ambiente que ya uno encuentra ahí, ¿no? Entonces, cuando ahora nos enfrentamos a un proyecto contemporáneo, evidentemente es, y cuando intervenimos sobre el patrimonio es cuando es más fácil realmente pues pensar que, oye, nos encontramos con una realidad allí, con una textura, con unas luces, con un sonido, que realmente es a partir del cual entendemos que podemos partir para generar un proyecto que también es realidad, ¿no? O sea, es como no partir de un modelo o una imagen para construirla, sino que ya partimos de una realidad y nos es mucho más fácil pues determinar el proyecto que queremos a partir de esa realidad que nos estamos encontrando, ¿no? Para ello me voy a soportar sobre un proyecto que quizás es más antiguo o ha estado más publicado, a lo mejor algunos lo conocéis, pero lo quería contar como de otro punto de vista, ¿no? Que al fin y al cabo es el punto de vista de la propia vivencia que tuvimos allí y de todo el proceso y precisamente cómo el proyecto efectivamente ha partido de esa realidad que nos encontramos allí, ¿no? No solamente una realidad tangible, sino también una realidad de su propio, de la vida que allí nos encontramos, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de rehabilitación de 7 viviendas en el Pópulo, en Cádiz. Evidentemente, de nuevo, también una ciudad patrimonial impresionante, evidentemente conocéis, en el que la manzana donde nos situamos, esta foto es muy confusa, pero estamos aquí, en el que toda manzana es esta, pero realmente la parcela donde intervenimos es esta pieza de aquí, ¿no? Podemos ver este impresionante paisaje junto a además la propia catedral de Cádiz, ¿no? El proyecto en concreto, la manzana en concreto se encuentra aquí, o sea, tenemos casi una vista directa hacia la propia bahía, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, hay muchas circunstancias que nos encontramos allí, como realmente plazuelas como esta que vemos aquí en la foto, en la que realmente nos encontramos una realidad de una finca, como todos sabéis, parte de los grandes palacios que tuvieron máximo esplendor en el siglo XVIII en Cádiz, pues se subdividieron
en pequeños partiditos, en pequeñas viviendas. El origen de este encargo era realmente rehabilitar y realojar de nuevo a las propias familias que allí ya habitaban, ¿no? Entonces tuvimos una labor como previa de análisis de la finca existente, la cual nos dio la oportunidad de averiguar también cómo vivían aquellas personas que de nuevo teníamos que realojar en aquel lugar, ¿no? Las circunstancias de este antiguo palacio era que realmente no tenía un aspecto de palacio, ¿no? O sea, no podíamos entender como una gran nobleza en él, sino que prácticamente veíamos que había pertenecido a un palacio que formaba parte de la manzana anterior, pero la realidad prácticamente era esta, no teníamos fachada, dábamos a una calle estrecha, pero sin embargo, lo que quizás para nosotros fue muy importante también como el patrimonio a conservar que nos encontramos allí es la forma en la que las personas vivían aquel lugar, ¿no? Simplemente aquí comentar, aquí cada color queríamos en esta especie como de croquis de trabajo, pues señalar las distintas propiedades, es decir, este señor que vivía aquí, pues tenía que recorrer el corredor que era comunitario para llegar a su cocina, o esta cocina era una señora que tenía que recorrer parte del espacio colectivo para subir a la primera planta y llegar a su casa, ¿no? Entonces, claro, esa vivencia tan estrecha entre el espacio privado y el espacio colectivo es la que de alguna manera a nosotros nos sorprendió y que evidentemente nos dio la gran responsabilidad de intentar devolverles un poco esa manera de vivir, pero evidentemente dentro de unas condiciones de higiene y de salud y de funcionalidad evidentes que teníamos que devolverles, ¿no? De alguna manera, en esta imagen, por ejemplo, quería mostrar, ¿no?, esa realidad con la que nos encontramos, en la que cuando me refería a la señora que vivía en la primera planta, esta era la escalera que tenía que recorrer para llegar a su pequeña cocina, que es esta, y cuando llegamos aquí estaban viviendo, o sea, lo podéis ver que estaban efectivamente habitadas y en estas tristes circunstancias, ¿no?, de deterioro. Y el pequeño y el señor que era un antiguo marino que vivía en este espacio, pues tenía que recorrer y llegaba a su pequeña cocina, que era esta, ¿no? Aquí podemos ver una galería que después nosotros quisimos, bueno, que rehabilitamos como parte del patio, pero en la que quisimos de alguna manera, pues, proteger con un mueble de madera que después enseñamos, en la que de alguna manera queríamos recrear como una vida también intermedia entre lo privado y lo público que compartían dos vecinos, ¿no? Y que en la actualidad lo hacían y que de alguna manera le queríamos devolver, ¿no? Es un poco el mundo de la sociedad que allí nos encontrábamos y que evidentemente muchas de las casas pues estaban ya obsoletas o deterioradas o ya no vivían allí, ¿no? Al final esta maqueta la que quería presentar un poco la realidad de las distintas piezas habitables y nos encontramos pues ese gran puzzle de viviendas, cada color pertenecía a una familia y que de alguna manera vivían de una manera muy intensa, ¿no? La casa, tal como nos encontramos en esta situación, ¿no?, en la que pertenecía toda esta manzana, pero que si habíamos un poco rebuscado en archivos arqueológicos, nos encontramos que en el pasado del siglo XVIII, realmente aquí no estaba construida como si lo encontrábamos hoy, sino que realmente existía un adarve que daba acceso a otras fincas aledañas, ¿no? Y que de alguna manera pues el máximo esplendor de la casa pues tenía esta estructura, ¿no? Y que de alguna manera nosotros en nuestra intervención queríamos recuperar. Por lo cual, el proyecto final, aquí es un poco un esquema, en el que en la planta baja eliminábamos esta pieza para recuperar un poco la pieza original del siglo XVIII, en la que todo este espacio se liberaba, teníamos evidentemente el gran patio que conservábamos, y bueno, y de alguna manera esa especie como de macla entre las distintas viviendas, que al final pues terminaban saliendo 7 viviendas y un espacio para los vecinos, pues terminaban teniendo pues esta gran unión entre ellas, pero que evidentemente pues se volcaban de una manera muy fuerte sobre el espacio colectivo, intentando devolver esa manera como casi como de obligarles a encontrarse unos vecinos con otros cada vez que uno salía, porque realmente activaba o daba vida a ese espacio colectivo de ellos, ¿no?
Y finalmente, bueno, pues ese espacio colectivo le dábamos como forma, pues nos aparecía esta extraña escultura, ¿no? Un poco recordatorio a la imagen del espacio que debajo de mi silla que ya Pepe ha anunciado con anterioridad, ¿no? Que realmente no es más que el resultado que es solidificar todo el vacío que nos encontramos aquí. Y que estas chimeneas no dejan de ser como patios a través de los cuales evidentemente llueve y que de alguna manera me hace que este segundo callejón sea también un callejón tan habitable, a través del cual entra tanto la luz y la ventilación, tanto o más que la calle real Fray Félix, que se sitúa en la fachada principal de nuestra finca. Bueno, es un poco una imagen de una maqueta que quisimos construir en la que se ve como el concepto de la casa, al final está el espacio libre exterior atrapado, amarillo que vemos aquí, atrapado en la arqueología de los muros que tuvimos que mantener, ¿no? Para la habitación de la casa. Aquí vemos un poco la sección en la que se ve esa nueva calle que se creó, en la que vemos con los patios, aunque muy estrechos, pero nos encontramos, es realmente una sección longitudinal en este punto. Tenemos este punto que llueve, este punto que llueve y el patio principal, evidentemente que también llueve, y generamos este nuevo paisaje interior que en otras secciones podemos ver aquí, transversales, y que de alguna manera pretende ser similar o del mismo tratamiento a la calle Real Fray Félix, ¿no? Estas aperturas que vemos, algunas, la mayoría coinciden con las que nos encontrábamos allí y otras realmente han aparecido nuevas, pero realmente esta aleatoriedad que vemos es la que existía allí. Pretendíamos a través de unos tapaluces pues resolver en algunos puntos pues unos espacios intermedios que me dividían el tapaluz que ensombrecían las estancias, pero aquellas que eran cocina o cuarto de baño perfectamente pues tenían resuelta la ventilación a ese espacio intermedio y evitábamos que esos chum de alguna manera salieran hacia la calle exterior, sino que se quedaran en el segundo cuerpo ya iluminado y ventilado, de alguna manera con intención de mantener esa imagen del patrimonio que no habíamos encontrado y no por el hecho de introducir unas viviendas con la máxima tecnología, pues de alguna manera desvirtuara pues aquella materialidad y aquella realidad que nos encontramos, ¿no? Entonces con este mecanismo tan sencillo lo supimos resolver, ¿no? Parecían circunstancias impresionantes como que realmente nosotros muchos huecos pues estaban sobre lo ya realizado, incluso que las carpinterías quedaron allí como que desde el interior de repente nos aparecían arqueologías, pero hacia la fachada, ¿no? Y situaciones como que, bueno, a lo mejor un nuevo hueco que uno pequeño se tenía que desplazar, pues bueno, una vez que habíamos ya cerrado nuestra premarco, pues de repente pues teníamos que abrir hacia la fachada, hacia el exterior para emerger, ¿no? Otras circunstancias que nos encontrábamos eran pues las escaleras. Nos encontramos una escalera histórica que rehabilitamos, pero una nueva que tuvimos que introducir, realmente como un poco excavada en la realidad y que, bueno, intentamos de una manera liviana pues resolver una funcionalidad y bueno, sin más, ¿no? Aquí nos encontramos la escalera histórica y la otra nueva que de alguna manera pues emergía y encontraba pues distintas circunstancias. De repente aparecían ventanas que eran servidumbres de las fincas de al lado, que nos interesaba incorporarlas como dentro de ese paisaje urbano, ¿no? Ya para terminar, este cierro que comentaba al principio, que realmente quería de alguna manera en un segundo nivel de privacidad o en un segundo nivel de colectividad, poníamos en relación a dos vecinos que ya, de alguna manera, ya se habían asociado en el momento que vimos la finca en su estado actual y que de alguna manera pues reconciliamos de nuevo a través de ese mueble de madera que de alguna manera pues compartían entre ellos y que abrían o cerraban y que al final, bueno, terminaron ocupando con su frigorífico, con el canario y realmente pues consiguió ser un espacio muy, muy activo, ¿no? Esto durante la construcción del mismo, efectivamente ocupando pues el mismo corredor que antes existía, ¿no?
Ahora voy a enseñar unas imágenes para cerrar un poco nuestra charla, en la que, aunque en el proyecto ya construido durante la obra hubo un pequeño cambio por parte del promotor y tuvimos que volver a rescatar la antigua entrada, aunque nosotros originalmente queríamos recuperar la de la Darbe, pero al final tuvimos que volver a entrar por este punto porque la Iglesia quiso privatizar esta plazuela, cosa que aún no nos creemos como en este caso la Iglesia pudo privatizar un espacio público, pero bueno, tuvimos que de alguna manera doblegarnos y bueno, mantener este elemento cerrado, pero sin embargo creo que ganamos por otro lado porque se pudo realizar, en vez de 2 viviendas en la planta baja, un local de vecinos, y pudimos llevarnos además la gente de la calle, o sea, la gente del barrio, los vecinos, justamente a atravesar este nuevo espacio colectivo, esta nueva calle creada, hasta este punto donde entrarían en su espacio de vecinos, ¿no? O sea, que de alguna manera se forzó, pero que después ha resultado tener éxito en la realidad, en la que no solamente conseguíamos que se cruzaran los propios vecinos que vivían en la finca, sino con los otros vecinos que vivían en el barrio, ¿no? En esta nueva calle interior. Esa es un poco la imagen del estado ya finalizado, en la que, como decíamos al principio, partíamos de esas realidades que nos encontramos y que de alguna manera nos alimentaron para generar el proyecto, que era esta realidad de un muro medianero en el que existían ya persistencias de ventanas abiertas y que colaboraban realmente, y que fueron de alguna manera lo que nos dio la idea de recuperar esta antigua calle y generar una calle paralela a la real, y que viéramos como como otro vecino, que ya no sabemos si esta medianera pertenece al vecino o pertenece a nuestra finca, pero de alguna manera ahí está, y esta textura pues se mantiene, la mantenemos, y bueno, cuando tenemos que intervenir sobre un muro existente para abrir nuevos huecos, bueno, pues pertenece como una arquitectura ya más nueva frente a otra más histórica que siempre existía, ¿no? Miramos hacia arriba, el patio donde nos llueve el agua y genera que esta calle sea real y ventile y ilumine. Miramos un poco hacia atrás, nos encontramos otros tiempos, otras cotas, por problemas de aljibes que allí nos encontramos, o rocas, y no podíamos excavar las distintas cotas, y bueno, simplemente esa realidad es la que iba definiendo poco a poco el proyecto durante la obra. De nuevo, otros vecinos de las fincas de al lado que se asomaban y miraban nuestra nueva calle y colaboraban en crear que realmente era pública, aunque realmente era privada, pero podía ser pública, como la tienda de ropa del vecino pues también aparecía allí, no era la nuestra. De nuevo otras texturas que aparecieron y quisimos mantener, y en ese momento se iba haciendo sobre la marcha, se habrá seguido haciendo. Nos vamos acercando ya al final al patio principal, donde un poco vemos el mueble que quisimos restaurar, ese espacio semi-colectivo, semi-privado entre 2 vecinos, que ellos mismos abren o cierran a voluntad, mirando al cielo de Cádiz. De nuevo otra cota, debajo otro aljibe que encontramos, este cuarto que estaba debajo de la escalera antigua, ahora realmente pues desaparecen las instalaciones, y también el hecho de que ya teníamos que, se convertía en un pasaje de alguna manera público, pues recuperábamos o generábamos una rampa que veremos más adelante, que de alguna manera está detrás de este elemento que ya sale hacia el exterior, ¿no? Nos colocamos debajo de este mueble para efectivamente salir hacia la calle principal, ¿no? La fachada real de la calle Fray Félix, esa que veíamos al principio y que tampoco tenía un orden claro y que nosotros no quisimos inventarnos, sino que seguimos corroborando pues ese desorden ya actual. La valla que puso la Iglesia para privatizar la plazuela que queríamos hacer pública. Y bueno, sobre el cuerpo histórico, de alguna manera, pues levantamos unas piezas nuevas, resultado de la reconfiguración de la edificabilidad preexistente. Y bueno, para mirar por encima de las azoteas y poder ver la ciudad el mar, y también ver pues la propia catedral que teníamos al lado. Y bueno, y este hueco sí existía, no lo tuvimos que reabrir para descubrir la catedral, y está hecho sobre uno de los muros efectivamente romanos que
que constituyen la finca en la que estábamos actuando. Bueno, pues muchísimas gracias y perdonad por el tiempo que me he consumido. Me gustaría preguntar, o ahondar un poco más en vuestra relación un poco con ese mundo de las vanguardias, porque nos consta en clase siempre ha sido un tema muy presente. Yo creo que las cosas aquí siempre se utilizan no para contar algo, que también podría ser, ¿no?, sino que se quedan muy presentes a la hora de, por lo menos, de pensar un poco las intenciones, los primeros conceptos ¿cómo trabajáis? Es una pregunta amplia, lo sé, pero me ha parecido muy bueno, Morandi, muy oportuno, explica muy bien ese primer acercamiento, ¿no?, de cómo va la escala, su público, y creo que es clave, podría ser clave, o sea, de una manera en que yo entiendo un poco que acercáis. Hombre, yo creo que voy a contestar yo, si acaso tú continúas. Pero mi punto de vista, la verdad, no es algo yo creo que sale de manera inconsciente, ¿no? Quizás todos estos proyectos que hemos enseñado hoy provienen de concursos nacionales o concursos internacionales, que de alguna manera nos obliga a investigar, desde luego, o sea, y sobre todo, pues, que al final, como siempre hemos considerado nuestro estudio como un pequeño laboratorio junto a nuestro mundo de la docencia, porque bueno, Pepe lleva muchos más años que yo dando clases, pero que de alguna manera pues siempre el estudio está allí, como un pequeño laboratorio de investigación que apoya la docencia, ¿no? Y yo creo que quizás ese a lo mejor, ¿no?, es como ese esfuerzo de siempre estar, de proponer soluciones que a lo mejor no estén ya dadas o que no sean evidentes, o proponer realmente como nuevas maneras de habitar o relacionarse, o estamos siempre a lo mejor como muy preocupados también siempre a lo mejor con cómo entender los espacios públicos en relación con el edificio público, lo mismo con el habitar, no sé, ¿no? También, no sé, nos obliga como a estar siempre como al día, informados y no sé, es verdad que Pepe posee una biblioteca muy extensa y que siempre está ahí al lado para ir investigando y viendo, y al final aparece siempre una imagen sobre la que decir, oye, esta imagen apoya perfectamente lo que creo que queremos proponer, y al final termina apareciendo en el panel del concurso. Y después, pues, cuando pues hemos tenido suerte o la desgracia de perderlo o de ganar el concurso, pues después siempre tiramos de esa primera imagen que teníamos ahí encima en un libro abierto y que al final pues apoya un poco el discurso para explicar una idea que hemos querido defender en el proyecto. Pero hoy habéis contado una cosa, que a mí me parece muy interesante, que es hablar de que es la realidad la que ataca, o sea, la primera preocupación. A mí me parece muy bonito ese sentido casi de muchas veces abstraernos, ¿no? Así que lo que cuenta es que las condiciones de trabajo de la modernidad, de la vanguardia, pues eran muy diferentes de las que tenemos nosotros hoy en día. Muy diferentes. O sea, todos los patrimonios, si te fijas con cuidado, ¿no? En que una medianera que ha tenido pues plaquetas recientes, ¿no? Incluso que no hace falta que sea un edificio con un valor histórico ya añadido, sino que resistente por sí solo empieza a ser como un atractivo o un modo de trabajar muy diferente. Yo creo que realmente en todo el mundo ve mucho los ojos. Y por supuesto luego está nuestra cultura perteneciente a toda la modernidad, ha sido de las vanguardias, ¿no? Pero que está bien ser conscientes de ese proceso inverso. No, pero nosotros a la hora de presentar los concursos siempre hemos ido previamente a ver esa realidad. O sea que ya claro, esas primeras siempre, o sea, el enfrentarnos a esa realidad, de ir allí, visitar siempre antes de que abran, ves el edificio en el que tienes que proponer, o sea, evidentemente pues esa estrategia nace de esa previa visita
y a partir de ahí pues también nos encontramos los libros abiertos. Sí, lo que pasa es que ahora los autores que nos interesan y que a veces no son tan rebuscados como dice Sara, no están en las bibliotecas y tal. Las bibliotecas siempre, los libros siempre llegan tarde, ¿no? En el mundo de la arquitectura es mucho más rápido, ¿no? Además ahora con la información continuamente sabe lo que uno está haciendo en Singapur, ¿no? A los 2 meses, ¿no? Imaginaos antes los tiempos del Le Corbusier, ¿no? Las cosas lo que tardaban, ¿no? Que él ya tenía que cogerse su avión, en fin. Quiero decir, a pesar de todo, la diferencia importante es que, claro, ahora la gente que nos interesa nos dice no interpretes, realmente métete, sumérgete en el espacio, en la realidad, en el lugar, como decía Sara y tal, y interviene. Es decir, realmente no produzcas algo intermedio entre la realidad y tu cabeza. Es decir, los modelos, las maquetas, no sé qué. Claro, esa confianza que teníamos en ese procedimiento, en esas herramientas, ¿no? Y que es claramente ahora, claro, te lo ponen ahí y estás un poco analizándolo. Estamos casi como todo el mundo, yo creo que todos, ¿no? Estamos diciendo, a ver, la Fuller, claro, es tan importante, claro, son tan importantes las cosas que ocurren cercanas a nuestro cuerpo, es decir, las cosas que ocurren con los demás, que realmente deja para luego lo demás, ¿no? Piensa en eso, simplemente en la cercanía, en la complicidad, en el espacio que te rodea, cuando sois varios o muchos, o cuando estás solo. Es decir, realmente piensa en la habitación, en la estancia, pero también piensa como si fuera un espacio público. Realmente, ahora ese chocazo está en la calle. También ocurre en las aulas, ¿no? Te agradezco la amabilidad, la intervención, Carlos. Pero es tremendo. Yo creo incluso vosotros que estáis también visitando de continuo las aulas como nosotros, ya incluso os parecerá, no sé si es certero o no lo que voy a decir, pero los estudiantes siempre van por delante. Y no es ninguna butad, van por delante. De momento son más pequeños que nosotros, ¿no? Luego viven de otra manera, tienen otra información, la capturan de otra manera y se relacionan, no de una manera diferente, no lo sé, pero desde luego tienen mundos ahí atesorados, ¿no? Que nosotros somos como unos pequeños ladronzuelos, ¿no? Intervenimos, ¿no? Pero cuéntame, en el fondo está desapareciendo como esa tramitación entre la idea y la obra. Es decir, estás como diciendo, bueno, ¿por qué no haces? Cuéntame, pero sin que se aleje del tablero, del ordenador, o bueno, si es la maqueta, pero que no se aleje de esa comunicación inmediata entre el cuerpo, la relación y el espacio, ¿no? Eso está cambiando. Eso es ahora mismo de lo que estamos bebiendo. Es decir, cuando te viene, claro, un estudiante a clase, tú primero que todo el mundo, yo creo que es una cosa que me enseñaron mis profesores. Gonzalo te habrá enseñado a ti, ¿no? Seguro, ¿no? Estuviste en su clase, estuve con don Manuel, ¿no? Trillo, es decir, realmente lo que te enseñaba es habla, y ellos iban como anotando en su cabeza y tal. Yo supongo que harían lo mismo que hacemos nosotros, lo que pasa es que ahora las circunstancias han cambiado mucho. Entonces, estos días atrás, el jueves, oye, ¿cuándo es? ¿Martes? Sí, el jueves pasado, les decíamos a los chavales, claro, lo interesante ahora es embeberte de la realidad. Y antes la realidad era algo como que interpretabas en base a los textos, ¿no? No bíblicos, menos mal, pero sí en base a los textos, ¿no? Es decir, realmente un museo se interpreta y ya venía como traducido, o bien por Le Corbusier, que son, ojo, estamos hablando de los grandes, ¿no? Grandísimos, ¿no? Pero venían como traducidos, ¿no? Ahora realmente uno lo que está deseando llegar a clase y a continuo lo hacen, y más porque están como son como más desprendidos, ¿no? Saben menos en el sentido de datos. No tienen tantos datos como nosotros, pero lo que sí tienen son vivencias, ¿no? Y claro, nosotros ahora mismo la realidad, la historia, la urgencia de nuestra cultura nos pide sencillamente, piensa en la inmediatez, en la relación intensa porque se ha perdido. En esa cosa cercana se ha perdido. Restaura la convivencia, la complicidad, las relaciones. Entonces está permanentemente diciendo, a ver qué me cuenta, a ver cómo es su mundo, a ver qué es lo que están tramando estos aquí, ¿no? Entonces, lo mejor es llegar a un día a clase, o una corrección o algo,
y una miserable maqueta o una miserable interpretación de lo que sea o una conversación te sirva a ti para seguir como su camino. Entonces, claro, en ese momento, en esas correcciones que se dan habitualmente, gracias a Dios, lo pasas muy bien, pero lo que estás haciendo es, curiosamente, robándole su mundo, ¿eh? Antes, sin embargo, era un poquito al revés. Es decir, en el fondo, claro, yo me acuerdo de muchas correcciones que eran soberbias, ¿no? Eran soberbias y no las critico en absoluto. Me acuerdo de una corrección, me acuerdo de Gonzalo en Venecia, soberbia, contando una sección maravillosa de la biblioteca de Asplund. No sé a qué venía. A mí aquello, claro, se te graba, la recuerdo aún. Era soberbia, soberbia. Ahora, sin embargo, primero, la gente no sabe quién es Asplund. Asplund es un autor que te dice, ¿cómo ha dicho usted? Me sale as de copas. ¿Le vale as de copas? No, con P, sigue con P. Asplund, plom, ¿qué? ¿Es un atleta? No, Asplund. Entonces, déjalo. Cuéntame lo que cuéntame. Entonces empiezan claro, y luego los artistas y te dicen, no, si ese es el camino, realmente la realidad, porque aquella compensación, la filosofía compensada, no los grandes relatos, no los grandes pensamientos, sino vamos a compensar, es otro de los temas ahora mismo que nos están haciendo que pensar, ¿no? Vamos a compensar, a arreglar los destrozos que hemos hecho con el medio ambiente, con las ciudades, con los edificios, con las vidas públicas. Estamos compensando. Entonces, realmente, qué mejor camino que entender, dejar que el otro hable, ¿no? Y eso en las correcciones, claro, ha cambiado mucho. Tú te sometes y no sabéis hasta qué punto, ¿no? Digo, los profesores ahora, ¿cómo nos sometemos, no? Pues claro, aguantar a un chaval. Yo me acuerdo a don Manuel, como tú le dijeras, que no, vamos, ¿cómo? Ya te podías ir de clase, o sea, pero no volver en todo el año, ¿no? Ahora te sirve para decir, bueno, el as de copas, así como... Es decir, realmente, esto más allá de esa en fin, coyuntura un poco amistosa, lo que sí nos lleva es a un mundo de relaciones absolutamente y de orígenes del proyecto donde arrancas de la realidad. Bueno, ayer, el mismo jueves, le decía, oye, le comentaba, claro, cosas que ya ni siquiera conocen, ¿no? Pero que si tú las comentas, igual pecas de bisabuelo, ¿no? Me dice, pues, ¿tú sabes quién es, yo qué sé, Bob Dylan? Uno ya no sabe si decir ese nombre, pues claro, o nombras a Kurt Cobain o uno de estos o ni hablar, ¿no? Y ya con Kurt Cobain ya es un clásico, o sea, para ellos, ¿no? Dice, bueno, ¿sabes quién es Bob Dylan? Le decía, pues mira, Bob Dylan escribía, ¿sabéis cómo escribir las letras? Pues nada, abría el periódico por las mañanas, como sabéis, abría el periódico por las mañanas y decía, y se iba a la página de sucesos normalmente y leía que un boxeador había matado a su mujer. Y seguía leyendo y tenía 4 frases la noticia, 4 frases. Y ese era el guión de esa maravillosa epopeya de tantas y tantas canciones, ¿no? Es decir, realmente les decía, sencillamente las cosas no son a veces nada profundas, sino intensifícalas, ¿no? Estamos metidos en ese meollo. Yo creo que ahora mismo toda la arquitectura, toda la reflexión de aquello que aporta cultura, ¿no? Intensifica las relaciones. Una cosa que es superficial puede ser extraordinariamente profunda. Puede ser epopéyica. Es decir, eso es lo que hacía Bob Dylan, es decir, una tontería de noticia. Pues realmente antes necesitábamos, digo yo, los cantantes o lo que sea, contar qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y este tío pues se levantaba por las mañanas, se tomaba un café con un croissant, se leía la página de sucesos y le contaba realmente al mundo lo que quería sencillamente sentir, ¿no? Si realmente, claro, ahora mismo yo creo que estamos un poco en esa situación. Aunque esto a los jóvenes pues, probablemente no sepan quién era Bob Dylan y que hacían las canciones así o no, pero estamos en esa sensación. Es decir, estamos como decir, oye, desde la pura y llana realidad, ¿qué es posible? ¿Es posible intensificarla? ¿Eso se traduce en la arquitectura? Eso es lo que hacemos permanentemente. Les voy a hacer una pregunta de pura información, pero aunque no sea inocua. ¿Quieres saber quiénes han sido vuestros clientes? Y fundamentalmente de las 7 viviendas de Cádiz y el proyecto de Córdoba.
Pues la vivienda de Cádiz es la empresa pública del Suelo de Andalucía, la oficina de rehabilitación del casco histórico de Cádiz, y de Córdoba la Fundación de Arquitectura Contemporánea de Córdoba, que fue quien organizó el concurso internacional. Lo de la Serena, ¿no tenéis ningún encargo privado de los que habéis presentado? Nada, son todo público, no. Sí. De estos no. Pero por desgracia, Ramón, por desgracia, estamos siempre, claro, como todo el mundo, deseando, ¿no? Pero... Me ha interesado mucho la casa de la respondiendo casi a esa casa vieja, ¿no? Esa casa vieja que se está oyendo, y cómo la veía un poco revitalizada. Requiere un espacio nuevo, ¿no? Esa pared al fondo, con ese hueco casi donde no se ve ni una sola lámpara, ni una teoría, desde un espacio muy abstracto, esa capacidad de llegar a hacer un poco prescindiendo de toda la miseria de tener que poner bombillas. Yo no sé qué ha pasado, ¿no? Entonces veo una nueva aplique de bomberos, ¿no? A mí me parece que es una obra espectacular que pone muy de relieve lo que pasa. Y casi esa relación directa con la realidad. Las cosas están. Que yo los manipulo y que los dejo dentro de otro marco, meter un marco dentro de otro marco de relación, como muy sutil todas esas relaciones nuevas que conseguí hacer en esos espacios que en apariencia eran espacios completamente arruinados, ¿no? No sé si obsoleto, pero sí, tenían vida, pero sí que estaban arruinados físicamente. Y también un poco de acuerdo, parece bueno, muy prometedor. ¿Eso cómo se ha fallado? Pues eso fue un concurso en 2 fases, en la que se presentaron una primera fase, estaba abierto, se publicitó a nivel mundial. O sea que se presentaron 400 propuestas, pero venía uno de Japón, otro de Latinoamérica, de Corea, de Estados Unidos, o sea, de África, o sea, por lo visto, pincharon de todo el mundo. Seleccionaron en la fase previa a 5 o 10, 5, perdón, 5, que entonces pasamos a una segunda fase en la que teníamos que desarrollar más profundamente y ya pues justificando cumplimiento de normativa, o sea, un poco ya a nivel de proyecto básico, a nivel de estructura, instalaciones, presupuesto, o sea, ya a un nivel de básico. Y nada, y resultamos ser nos dieron el primer premio. Lo que pasa que porque había un convenio con la Fundación de Arquitectura Contemporánea se le había cedido el solar se le había cedido, pero para hacer la fundación, pero toda la manzana pues era una especie como de convenio con la gerencia, supongo, de allí de Córdoba, para, como en una futura fase, pues desarrollar ese proyecto. Pero claro, las circunstancias en las que están, la Fundación confiaba mucho en que se le diera la capitalidad europea cultural a Córdoba el año pasado, o hace 2 años, y no, como no fue, pues claro, no recibieron ningún fondo extra con el que subvencionar la obra. Y la verdad es que nada, estamos esperando a ver si algún día nos contratan el proyecto básico, pero nada, ni eso. Está absolutamente parado, la verdad. Como uno de tantos, como el de Fregenal, igual, se desarrollamos el proyecto de ejecución, pero por el momento la obra no se va a realizar. Así que muchas gracias.